yo creo que vos lo definiste en forma muy clara. No recuerdo un proceso en el cual tuviéramos este nivel de incertidumbre cuando faltan pocos días. La última experiencia de balotaje, que es la disputa entre solo dos candidatos, fue en el 2015 y en esa circunstancia estaba absolutamente claro que era Macri el que llevaba la delantera. Después Scioli logró recortar un poco, pero en realidad se presuponía que ganaba Macri. Pero en este caso, la paridad que están demostrando las encuestas y la percepción general que hay de que no hay una definición clara, nos hace pensar que no hay ningún actor que hoy tenga una información fehaciente o contundente respecto de quién puede llegar a ganar el domingo. En ese sentido es inédito y obviamente esto se da en un contexto muy particular de la Argentina, donde lo que está en juego, te diría que es la presidencia, pero también la definición de una gran cantidad de cosas que están pendientes y a disposición del próximo gobierno. ¿Qué tenemos que mirar el domingo? Córdoba, tenemos que mirar provincia de Buenos Aires. ¿Qué hay que mirar y qué datos hay que empezar a tamizar? Bueno, antes que nada, no sé, tengo un retorno que me dificulta hablar, no sé si se puede resolver, pero sigo adelante un poquito. Ahora le decimos aquí para que te resuelvan la parte técnica. Muchas gracias. A ver, yo lo que creo es que como está el panorama hoy, la lectura un poco más específica tiene que ver con cómo se compensa el peso de la provincia de Buenos Aires en favor de Massa con lo que obtenga Milei en el centro del país, ¿no? Donde Milei saca una gran diferencia. Me parece que la balanza va a estar ahí, es Córdoba, Mendoza, Santa Fe versus provincia de Buenos Aires. Hubo un dato que lo difundió el propio Kicillof al día después de las generales, donde decía de 1.700.000 votos de diferencia que le sacó Massa a Milei, en la provincia tuvo 1.600.000. Es decir, está demostrando que el lugar donde se define para el oficialismo es la provincia de Buenos Aires, pero tiene que elevar la diferencia para compensar lo que pierde en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza. En Córdoba, por ejemplo, donde a Bullrich, digamos, le fue relativamente bien, aunque no ganó, y distribuye mayoritariamente a favor de Milei. Lo mismo ocurre en Mendoza y también en Santa Fe. Massa se queda con provincia y con las provincias del norte donde ya había ganado y espera sacar una diferencia mayor. Me parece que en términos geográficos está puesto en esos términos, ¿no? Después vienen discusiones desde el punto de vista etario, desde el punto de vista de qué es lo que prevalece a la hora de votar. Yo creo que hay en este sentido un choque de emociones, ¿no? Los que están enojados con el gobierno, con cómo está la economía, que no tolerarían un nuevo mandato del peronismo, y los que están con miedo de lo que pueda llegar a representar un gobierno de Milei, con la incertidumbre que trae a cuestas, con las dificultades en términos de lo que su fuerza política representa, de cómo podría gobernar. Me parece que la atención está puesta ahí y hay un sector, sobre todo el votante de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, que siente mucha ambigüedad, ¿no? Si bien la mayoría se vuelca por Milei, hay mucha sensación de que ninguno de los dos candidatos terminan de ser absolutamente convincentes. Claro, Jorge, por esta paridad que describís y que uno podría presumir en la previa, es que fue tan protagonista del último tramo de campaña la fiscalización, ¿no? La convocatoria a fiscalizar, cierto fantasma en relación a la posibilidad del robo de boletas. ¿Esto es inédito también? ¿Cómo lo evaluás y cuán concreto es el riesgo? Bueno, yo te diría que el tema de la fiscalización se transforma en un tema crucial en una elección que está, digamos, que se puede definir por muy poca diferencia. En términos generales, las elecciones presidenciales no arrojaron problemas. Sí hubo problemas en elecciones provinciales, donde hubo procesos muy viciados. Recuerdo elecciones en Córdoba, en Tucumán, o en Catamarca. Con la quema de urnas, ¿te acordás? Exactamente. Ahora, realmente en las elecciones presidenciales nunca hemos tenido dudas respecto del resultado o que haya habido fraude. Fraude es la adulteración del sentido del voto. Obviamente que hubo irregularidades que tienen que ver con situaciones que se presentan en algunas mesas, en algunas escuelas, pero que no son significativas en términos de la proporción de la cantidad de votantes. Ahora,
Yo creo que, sobre todo en boca de La Libertad Avanza, aparece una duda muy fuerte. De hecho, ayer hubo una presentación judicial, la justicia electoral que responsabiliza a La Libertad Avanza respecto de que no entregó la cantidad de boletas. Hay un ruido donde habitualmente no había. Cierto. Igual quiero aclarar, el sistema argentino es verdaderamente precario y obsoleto y espero que después de esta elección lo terminen de cambiar, porque no puede ser que para, de alguna manera, garantizar que el resultado se cumpla haya que tener 100.000 fiscales en todo el país. La verdad, eso es un ejército de gente que tiene que movilizarse. El sistema tiene que tener mecanismos propios para poder garantizar la transparencia del resultado. Pero dicho esto, a mí me parece que hay un riesgo de que si el resultado es muy parejo, se complique el domingo a la noche, sobre todo si no beneficia a Javier Milei, y ese es el gran temor que tiene hoy la justicia electoral, que aparezca teñido el resultado, que haya un momento de un día, 2 días, hasta que empiece el escrutinio definitivo de incertidumbre. Este es un poco el temor que está dando vueltas por estas horas y por eso hubo tanta tensión vinculada al tema de la fiscalización. Jorge, te quiere consultar también nuestro compañero Maxi Sardi. Sí, te quería preguntar, Jorge, en ese sentido en el que vos marcabas en el tema fiscalización, si tenés datos de cómo está el poroteo, de cuánto le habría aportado el PRO, Juntos por el Cambio, justamente a La Libertad Avanza, en función de esto, ¿no? Digo, que parece que no llegaban a reunir la cantidad que deseaban. Bueno, ha sido un tema controvertido el de la fiscalización entre La Libertad Avanza y el PRO, ¿no? En principio es el único ámbito que definieron para articular antes de la elección. Después veremos cómo empiezan a conversar, si ganan, de cómo sería un futuro gobierno y qué rumbo tendría. Dijeron, encapsulemos en el tema fiscalización. Y fue bastante tortuosa la primera experiencia, lo cual es natural. Vienen de 2 fuerzas que estaban enfrentadas, que nunca habían trabajado en conjunto, que vienen con lógicas muy diferentes y que obviamente eso generó resquemores. En algún momento se ordenó por la intervención del propio Macri, porque lo que aparecía allí era el PRO subestimaba la capacidad de La Libertad Avanza, decían no lo saben hacer, no tienen experiencia, no conocen el sistema, y de La Libertad Avanza decían los del PRO se quieren quedar con el control de la fiscalización, quieren aprovecharse de nuestro eventual triunfo para subirse al carro del ganador. Bueno, hubo bastantes fricciones. Eso se moderó un poco. Supuestamente hay posibilidades de que tengan una fiscalización bastante amplia, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que es un poco el fiel de la balanza. Yo creo que hay lugares donde no van a tener en todas las mesas. Me imagino Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. No veo que puedan llegar a ese nivel de organización. Pero bueno, hay que ver cómo se termina de nuclear. De hecho, este problema respecto de que no entregaron la cantidad de boletas suficientes, si bien ellos dijeron que era por una estrategia de que no agotar todas las boletas de entrada, sino ir reponiéndolas, Exacto. También está hablando de que hay un problema logístico en ese sentido. Por eso me parece allí que hay cuestiones de déficit propio y obviamente de suspicacias que se generan sobre la transparencia del proceso electoral. Jorge, para despedirte, pedirte una impresión personal. Tu larga trayectoria, sos uno de los periodistas políticos más prestigiosos de la Argentina. ¿Qué se juega el domingo? Mira, Débora, ahí yo te diría que daría un paso para atrás y salir por un instante del Massa Milei, que obviamente es absolutamente relevante, pero lo vengo repitiendo hace bastante tiempo. Para mí es la elección por lo menos más importante en lo que va del siglo XXI, porque va a definir el gobierno que va a heredar por lo menos 12 años de estancamiento económico, una percepción social de fin de ciclo, de mucho hartazgo, de mucho cansancio. Va a ser un gobierno que va a necesitar subir un escalón en términos de estatura política para convocar a la dirigencia, porque no van a poder hacerlo solos, y reconectar con una sociedad que yo te diría tiene por lo menos mucho escepticismo y que está esperando que termine el largo proceso electoral para empezar a ver cómo se resuelven sus problemas. Entonces, no va a asumir en condiciones, llamémosle, ordinarias. Es una situación excepcional e histórica, y yo creo que todo eso es lo que está en juego el domingo, a partir del domingo y a partir del 10 de diciembre. Me parece que cuando uno mira con un poco más de perspectiva, nos podríamos dar cuenta cuánto está en juego en términos históricos para el país. Bueno, interesantísimo, Jorge, nos quedamos con eso, ¿no? Una elección sin duda histórica por esto que marcabas vos. Gracias por haberte tomado estos minutos para hablar con nosotros, muy amable. Un gusto.